Levantáronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepujaste a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Con esta lectura queremos hoy, en forma muy especial, saludar a todas nuestras madres. Quiere el Señor que sean objeto de bendición, de gozo en este día tan especial. Que el Señor las bendiga a cada una de ustedes. Vamos ahora a comenzar esta escuela dominical entonando el corito Dios, grande es tu amor. Dios, grande es tu amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Damos gracias al Señor porque tenemos en Él a un Dios de amor, con un infinito amor que la verdad es muy difícil que nosotros podamos entender cuál es el alcance, la profundidad que tiene este amor que fue capaz de entregar a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Este mismo Dios que dio a su Hijo es quien escucha nuestros ruegos, contesta nuestras oraciones y está pendiente a cada momento de nuestras súplicas. Sigamos orando por cada una de las peticiones que hemos entregado. Sigamos orando por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, por nuestros hermanos que están sin trabajo, que en estos momentos muchos están pasando por situaciones muy difíciles. Oremos por ellos para que el Señor provea en su amor, en su misericordia. No dejemos de orar también por nuestros hermanos que son más ancianos en nuestra iglesia, para que el Señor los cuide y los proteja de toda enfermedad. Así también oremos por aquellos que están enfermos espiritualmente, que su fe sea debilitado, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Vamos ahora a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en estos momentos tu pueblo, Señor unido, ruega a ti, Señor, por tu misericordia, reconociendo en ti, Señor, a un Dios soberano, a un Dios que todo lo sabe y que absolutamente nada ocurre si no está en su voluntad. Señor, nosotros siendo tan pequeños, Señor, no merecedor absolutamente de nada de ti, nos, Señor, allegamos ante tu presencia, primeramente para rogar de tu misericordia. Señor amado, ten misericordia de nosotros y permite, Señor, que tu pueblo sea, Señor, librado de toda enfermedad y de todo aquello, Señor, que lo haga sufrir. Y si tú en tu voluntad, Señor, permite que uno de nosotros pase, Señor, pase por momentos de angustia y dolor, te ruego, Señor, que tú nos des la fortaleza y la fe necesaria, Señor, para salir victorioso de esa prueba. Padre Celestial, rogamos ahora por aquellos hermanos que se encuentran enfermos. Señor, sé tú con ellos en estos momentos de tristeza para ellos y su familia. Señor, ayúdalos en su lecho. Fortalece sus cuerpos, Señor, con tu poder y permite, Señor, que muy pronto se encuentren completamente recuperados, siendo ellos, Señor, un testimonio viviente de que tenemos a un Dios vivo,
a un Dios, Señor, que aún en estos días de incredulidad obra milagros en su pueblo. Padre Celestial, asimismo también ponemos a nuestros hermanos que están sin trabajo. Los ponemos, Señor, en tus manos, Señor, para que tú seas obrando en ellos también, para que tengan lo necesario para mantener a sus familias y muy pronto, Señor, este trago amargo que están pasando, Señor, pueda terminar y puedan tener, Señor, un trabajo para tener sustento para sus familias. Así también te rogamos por nuestros hermanos más ancianos de nuestra iglesia, que tú los cuides, que tú los protejas. Cuida no solamente a nuestros hermanos ancianos, sino que a todos nuestros hermanos, a los jóvenes, Señor. Permite, Padre, que en estos momentos en que estamos distanciados de la iglesia, ellos más que nunca, Señor, fortalezcan su fe y fortalezcan también su vínculo contigo, Señor, a través de la oración y la lectura bíblica. Te rogamos por los niños, Señor, que tú también los cuides y los protejas, y a cada familia de la iglesia. Bendice esta escuela dominical, Señor, que en tu nombre hoy día también estamos iniciando. Todo esto te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 126. Les recuerdo que estamos revisando estos salmos conocidos como los salmos graduales o cántico gradual, y ya la semana anterior vimos el Salmo 125. Vamos a dar lectura entre todos este salmo, Salmo 126. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Que el Señor añada una bendición a la lectura de su palabra. Cristo llenó mi corazón, Cristo llenó mi corazón, de gozo, paz, felicidad. Jesucristo sí llenó mi corazón. Dios quiere que estemos alegres. Dios quiere que hagamos fiesta, que nos alegremos por su salvación. Nadie como un cristiano tiene la excusa perfecta para que en su vida tenga un gozo permanente, aunque hayan momentos puntuales de tristeza, porque con mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros debiera ser suficiente para tener gozo. ¿Y qué ha hecho el Señor por nosotros? Él nos ha liberado del poder del pecado. Nosotros, por la naturaleza corrompida, éramos esclavos del pecado, y con ello estábamos bajo la ira de Dios y destinados a un castigo eterno, estado que era imposible para nosotros librarnos. Pero por el sacrificio de Cristo hemos sido libertados. Por ello el salmista dice que es como un sueño, algo tan extraordinario que cuesta creerlo. El pensar en esto debe hacer que en nosotros haya una profunda felicidad, alegría y gozo que no se puede ocultar y que incluso aquellos que no son hijos de Dios pueden ver en cada uno de nosotros. Alegría que nos haga exclamar a cada momento, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros,
estaremos alegres. Estoy contento y les diré por qué. Sé que Jesucristo me salvó. De su gracia siempre cantaré. Sé que Jesucristo me salvó. La tremenda carga de mi corazón, Cristo la cambió en dulce bendición. Estoy contento y les diré por qué. Sé que Jesucristo me salvó. Cada día con Cristo, más dulces que el anterior. Cada día con Cristo, le amo a mi Señor. Él me salva y guarda hasta el día posterior. Cada día con Cristo, más dulces que el anterior. Cada día con Cristo, más dulces que el anterior. Deseos de ser glorificado. Si bien que al creer en Cristo como nuestro Salvador hemos sido liberados del poder del pecado, es decir, somos libres para hacer la voluntad de Dios, aún la presencia del pecado está en nosotros. Pablo lo expresa diciendo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Reconociendo que a pesar de que es libre del poder del pecado, mantiene una constante lucha por la presencia del mal que está en él. El salmista, quien llama en los primeros versículos a la alegría obtenida, también en la segunda parte de este salmo nos presenta una súplica a renovar esta alegría, este gozo de haber ser liberados de la cautividad. La vida cristiana es un proceso que comienza con la regeneración obrada por Dios en sus elegidos. Esta, a su vez, produce la conversión en cada uno de nosotros. Luego vivimos otro proceso, que es el proceso de la santificación, donde Dios, por medio del Espíritu Santo, va mortificando al viejo hombre y vivificando al nuevo en nosotros. Esto es un proceso lento que nos lleva toda la vida, no ausente de fracasos por nuestra rebeldía y desobediencia a la voluntad de Dios. Estos fracasos nos costarán lágrimas de arrepentimiento, pero llegará el día que seremos glorificados, es decir, la presencia del pecado será quitada de nosotros cuando estemos también en la presencia del Señor. El salmista para esto utiliza dos figuras. La primera de ellas dice como arroyos en el austro. El austro eran vientos repentinos con mucha lluvia que estaban al finalizar el verano. Cuando los arroyos ya estaban secos, venían estas lluvias repentinas y podían llenar de agua estos arroyos, lo que significaba vida, pastos nuevos, flores,
y vida a todo lo que estaba alrededor de ese desarrollo. Cuando la alegría no está a causa del pecado, el arrepentimiento es como agua de vida que nos vuelve a dar esa alegría que teníamos cuando recordábamos que habíamos sido liberados del poder del pecado. La otra figura es la siembra hecha con lágrimas. El agricultor, cuando siembra, siembra en esperanza. Esperanza de que llueva y que lo que sembró pueda fructificar. Muchas veces esa esperanza está con lágrimas, pues no se ven las lluvias y se ve también que hay una tierra seca, árida, y que es muy difícil que allí se produzca la vida. Esta esperanza será recompensada en un día, donde nuestra redención se completará cuando seremos liberados de la presencia del pecado. Y mientras tanto, debemos estar alegres y alabando al Señor, porque así como Él nos liberó del poder del pecado, también un día maravilloso seremos liberados de la presencia del pecado y todas las consecuencias que Él nos presenta en esta vida. Que el Señor les bendiga. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando el cielo por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. A continuación vamos a dar paso a la clase que está realizando nuestro pastor, pero creo importante también indicar que a pesar de la situación, nuestra escuela dominical ha tratado de mantener las clases que se realizaban comúnmente en el templo. Es por ello que los profesores se han organizado junto a sus alumnos para poder de alguna manera mantener el vínculo y también entregando la enseñanza de la palabra del Señor que cada uno de ellos necesita. Por ello quisiera compartir con ustedes los diferentes días y horarios en que los profesores tienen una relación con sus alumnos y pueden realizar esta clase.
Las clases más pequeñas reciben los papás las actividades que las pueden realizar durante la semana, pero desde la clase de principiantes hasta jóvenes están realizando actividades durante diferentes días. Los principiantes los días sábados a las 18:30 horas por medio de Zoom o Skype, la clase de primarios los domingos a las 15:40 por medio de Skype, secundarios los domingos a las 15:30 por medio de Zoom, intermedios los domingos a las 12, hoy día va a ser a las 12:30 porque van a realizar una actividad que realizaron durante la semana los alumnos. Los juveniles han tenido una relación por medio de WhatsApp en donde los profesores mantienen contacto, pero a partir de hoy también van a tener una clase por medio de Zoom a las 15 horas, así que invito a todos los juveniles para que puedan unirse. Y los jóvenes ya, esta, si no me equivoco, es la tercera clase que tienen el día domingo a las 12 horas. Oremos por estas clases, ¿cierto? Y también que cada papá pueda motivar a sus hijos, ¿cierto? Para que puedan participar de ellas. A continuación vamos a tener la clase de Tendremos algunas meditaciones sobre el capítulo 3 de Romanos hoy en esta ocasión. El versículo 1 dice: ¿qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Lo dicho en los capítulos anteriores puede llevar a pensar que es exactamente lo mismo ser judío o no serlo, y que esto le quita todo valor a la circuncisión, lo cual de partida no puede ser así porque Dios la instituyó y Él no hace nada inútil. El versículo 2 dice: mucho en todas maneras, lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. Pablo responde que los judíos tienen efectivamente privilegios especiales, aunque no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. El privilegio más importante que Dios les ha otorgado es que les confió su palabra para que la conservaran sin adulteración y la propagaran a todo el mundo. Lo primero lo cumplieron fielmente, pero lo segundo no. Esa tarea la cumplió la iglesia. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. Se plantea entonces la objeción que si muchos judíos no creyeron y rechazaron a Cristo, entonces la revelación del Antiguo Testamento no les sirvió de nada. La respuesta de Pablo es que la incredulidad de algunos no puede anular la verdad de Dios, y la sola posibilidad de pensar tal cosa le indigna. Versículo 4. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. La indignación de Pablo frente a quienes pudieran pensar tal cosa se nota en el versículo 4, cuando dice apasionadamente: en ninguna manera. Dios es fiel y cumplirá siempre su palabra. Lo que Pablo dice en último término es que si el pecado no anula la justicia de Dios, la incredulidad tampoco. Cita el Salmo 116:11 para afirmar que no se puede confiar en los seres humanos, con sus poderes naturales, para salvar, proteger, ayudar, etc. Como así podemos hacerlo en Dios, que se revela siempre como un juez justo e imparcial, fiel y veraz. Versículo 5. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios quien da castigo? Hablo como hombre. Pablo enfrenta ahora una tercera objeción. Si el pecado hace resaltar la justicia de Dios, ¿no debería dejarlo sin castigo para que brillara más esa justicia de Dios? Versículo 6. En ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Otra vez responde Pablo con pasión: en ninguna manera, porque en tal caso habría renunciado Dios a ser el juez justo de todos. Versículos 7 y 8. Empero si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así soy yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados, y como algunos dicen, que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? Esta es la misma objeción anterior, pero referida específicamente a la mentira. Si mi mentira engrandece la absoluta veracidad de Dios, ¿por qué la castiga? En tal caso no pecarían
No pecarían los que se enseñan que el fin justifica los medios, como algunos decían calumniosamente que Pablo enseñaba. Que esta era una calumnia lo deja muy claro Pablo cuando dice que la condenación de los que sostienen ese principio es justa. En la actualidad hay un movimiento que se llama Nueva Moral, que justamente tiene su principal principio es que la palabra de Dios condena acá. El versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. De todo lo anterior, alguien podría concluir que los gentiles son mejores que los judíos. Vuelve a negarlo con pasión. En ninguna manera. Todos los seres humanos, sin distinción alguna, entre ellos, están bajo pecado o son pecadores. Aunque esto lo revela claramente la experiencia, Pablo pasa a probarlo por la palabra de Dios. Versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspide está debajo de sus labios. Esta es una cita del Salmo 14. El pecado afecta a todos los descendientes de Adán sin excepción alguna. En este sentido, Jesucristo no es hijo de Adán, sino del Espíritu Santo en su naturaleza humana, y por eso es el único libre de pecado. El pecado comienza por la falta de entendimiento, y por eso, como nadie tiene entendimiento, nadie busca a Dios, nadie desea hacer la voluntad de Dios. El versículo 12 que leímos dice: todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Isaías 53:6 expresa gráficamente este hecho cuando dice que todos nosotros nos apartamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Versículos 13 al 17, sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspide está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Las palabras de todos son malas, crueles como el sepulcro abierto su garganta, engañosas, llenas de maledicencia. Sus caminos, es decir, su conducta habitual, están también llenos de maldad, pies ligeros para derramar sangre, donde van, marcan su camino con sangre, ruina y miseria, van sembrando solo dolor y lágrimas, no tienen paz con nadie. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la causa de tanto mal. Como no reverencian a Dios, su vida se centra solo en el egoísmo, con sus desastrosos resultados para la vida eterna. Por carecer de temor de Dios, carecen de sabiduría. Como dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Versículo 19, empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. A causa de esta gigantesca corrupción, es evidente que nadie puede justificarse delante de Dios por una ley que todos hemos quebrantado. A los judíos que están bajo la ley, ella les dice que obedeciéndola perfectamente pueden ser justificados, pero esto es imposible por la inmensa corrupción de la naturaleza humana. No les queda más que callar y no tener ánimo de alegar alguna justicia. Luego, extiende esto a todo el mundo. Para ser salvos, tenemos todos que cumplir perfectamente la ley moral de Dios, pero nuestra corrupción original lo hace imposible. Todos somos reos ante Dios. Versículo 20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos da a conocer nuestra corrupción, pero no tiene poder para librarnos del pecado. Por ella conocemos el pecado y nuestra culpa, pero no su remedio. Punto 3 del estudio de Romanos, justificación, la justicia de Dios, del capítulo 3, 21 al capítulo 5, 21. A, la descripción de la justicia.
capítulo 3, versículos 21 al 31. Los versículos 21 y 22 dicen lo siguiente: Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A causa de lo afirmado en el versículo 20, ¿no habrá esperanza de salvación para nadie? No, hay un camino aparte de la ley, es decir, que deja a un lado las obras de la ley que nadie puede cumplir perfectamente. Este camino, que es la justicia de Dios, fue anunciado o de él dan testimonio por la misma ley y por los profetas del Antiguo Testamento. Esta justicia de Dios no puede ser obtenida por obra alguna del pecador, no por las que naturalmente son buenas o correctas, resultado de la gracia común, ni tampoco por las que Dios produce por su gracia en la regeneración, en contra de la doctrina católica, según la cual la regeneración solo señala el comienzo de la salvación, la cual tendría que irse perfeccionando por esas obras de gracia que el hombre hace y que lo llevarían a ser hecho justo en sí mismo. El versículo 22 es clarísimo en cuanto a que la justicia de Dios se obtiene solo por la fe de Jesucristo, porque todos los seres humanos somos pecadores sin excepción alguna, no hay diferencia. Es decir, como no hay diferencia en cuanto a la enfermedad, tampoco la hay en cuanto al remedio. Por lo tanto, la justificación por la cual somos salvos es solo y exclusivamente por la fe, sin añadido de obras de ninguna clase. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí se explica el sentido absoluto del hecho que no hay diferencia en cuanto al mal que nos aqueja. Todos hemos pecado, como tan gráficamente y absolutamente lo dice Isaías 53:6, como vimos. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y su consecuencia es que esto nos deja a todos permanentemente fuera de la gloria de Dios, o sea, del cielo. Versículo 24 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para la manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí se explica el sentido absoluto del hecho de que no hay diferencia, por cuanto todos somos pecadores. El versículo 24 se refiere al origen del remedio para la segura condenación que merecemos todos nosotros. Es la gracia de Dios, su buena voluntad hacia nosotros a pesar de nuestros pecados, y esa buena voluntad se ha hecho efectiva en la redención realizada por Jesucristo. La redención era el precio que hay que pagar para rescatar a un esclavo o liberar a un preso. A todo el que cree se le aplica esta redención, que libera efectivamente de la condenación que pesa sobre el pecador, y para obtener esa liberación no hay que pagar ni merecer nada, solo creer, lo que incluye aceptar lo que Cristo hizo en nuestro favor. Para nosotros es completamente gratuito, pero para Dios significó pagar un inmenso precio, dar a su propio Hijo amado por nosotros los pecadores. El versículo 25 se refiere a cómo se explica el remedio, cómo se aplica el remedio, por la fe. Es redimido el que cree que la sangre derramada de Cristo aplaca la justa ira de Dios por nuestros pecados, o satisface su justicia. La paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia inflexible de Dios sobre el pecado. Esta es la justicia inexorable de Dios, que siempre tiene que cumplirse. Al morir Cristo en la cruz, se cumplió esa justicia. Se le aplicó al pecado la sentencia justa que le correspondía. Al que lo cree y acepta esto para sí mismo, la sangre de Cristo es un propiciatorio que tapa y borra el pecado a los ojos de Dios. Este es el resultado de una inmensa paciencia de Dios con nosotros los que creemos. Cuando aquí se refiere al perdón de los pecados pasados, no se refiere a que solo ellos no son perdonados por la fe, sino a que los creyentes del Antiguo Testamento fueron justificados de sus pecados por la fe en el Mesías que vendría. Otros pasajes nos muestran que el perdón ganado por Cristo es completo, es decir, abarca nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En el versículo 26 dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tenemos aquí la finalidad de la obra de gracia de Cristo, de Dios,
dar a conocer su justicia, por la cual justifica, es decir, declara justo al que cree en Cristo, en su obra redentora. Por eso en Efesios 1:6 concluye que la inmensa obra de gracia de Dios con la cual nos ha bendecido por sobre toda medida es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Se llega a la conclusión, pues, de que por ser la salvación obra exclusiva de la justicia de Dios, toda jactancia, todo orgullo, a causa de que somos salvos, es eliminada por completo. Que nunca parezca que por un hablar descuidado de nuestra parte, que estamos haciendo alarde de nuestra salvación. Jamás debemos hacer tal cosa, como puede ocurrir al hacer obra personal o al dar testimonio de nuestra salvación. Pablo subraya fuertemente que toda jactancia es excluida. Desde luego la ley cuyo espíritu es el hombre que la cumpla vivirá por ella, a lo que el apóstol llama la ley de las obras, no excluye la jactancia, sino que la fomenta y fortifica, al hacer depender nuestra salvación de nuestros méritos o capacidades para obedecer a Dios. Entonces, si toda jactancia está excluida, la ley de las obras también lo está. Lo que nos justifica y por lo tanto nos salva es lo que Pablo llama la ley de la fe, el sistema de creencia que hace depender absolutamente nuestra salvación de la justicia de Dios aplicada a nosotros exclusivamente por la gracia o favor inmerecido de Dios hacia nosotros, es decir, una salvación en que nosotros no tenemos nada que aportar o añadir, porque la obra necesaria para salvarnos la hizo de principio a fin nuestro Señor Jesucristo, y la apropiación personal de esa obra se efectúa solo por la fe, es decir, por creer que efectivamente la muerte de Cristo fue el sacrificio expiatorio completo y perfecto por nuestros pecados, y por aceptar ese sacrificio para nosotros mismos. Pero esa fe que nos salva no es ni capacidad ni mérito nuestro, sino don de Dios, como nos dice en Efesios 2, 8 al 9. La fuerte conclusión entonces es que no existe fundamento alguno para el orgullo o la jactancia por ser salvos. El versículo 28, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, es la conclusión definitiva. Somos justificados por fe sin obras. Hay que insistir que la justificación es una acción o declaración de Dios por la cual nos da o atribuye la justicia de Cristo. Esto lo hace a todos los que creemos en el Evangelio, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe la obra Dios mismo en nosotros, no nace de nosotros. De ahí que toda jactancia queda excluida. Y termina el capítulo con los versículos 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Este sistema por el cual somos salvos vale para todo ser humano, porque Dios lo es por igual de los judíos y de los gentiles, de modo que justificará a todos los que creen, sin hacer ninguna clase de discriminación.